Bueno, esta noche nos encontramos con el director de ANIF, con Sergio Clavijo, porque mañana se celebra un gran seminario macroeconómico que organiza tanto ANIF como FEDesarrollo sobre la recuperación internacional y local en el año 2010 y qué tan sostenida será. Así que, doctor Sergio Clavijo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gusto estar con todos los escuchas y efectivamente mañana tendremos ventana de lujo para asomarnos a la problemática estructural del país, tanto en el plano fiscal, que es el que ha tenido mayor turbulencia recientemente, como con las perspectivas de crecimiento y recuperación tanto a nivel internacional como local. Muy bien, estoy viendo su ponencia a las 11 de la mañana, en la suya se llama Evaluación 2009 y Proyecciones para 2010. Hablemos de las proyecciones para este año 2010. Empecemos por un tema que está sobre la mesa en estos días, inflación. ¿Qué va a pasar en materia de inflación este año? Bueno, como bien acabamos de ver al dato del corte de enero la semana pasada, la inflación continúa bajo control. Mal contada, la inflación total está alrededor del 2% y la llamada inflación subyacente sin alimentos alrededor del 3%. Por esa razón consideramos en ANIF que existe espacio para que el Banco de la República continúe apoyando al sector productivo que se encuentra maltrecho con una reducción de 25 puntos básicos en su tasa repo central, cuestión que no hizo en el mes de diciembre y cuestión que no ha hecho al corte del mes de enero. Realmente Colombia en ese sentido se distingue de otros bancos centrales, pues continuamos con una repo central en el plano positivo, entre 1 y 0.5 positivo, y vemos entre tanto que en Chile el Banco Central la mantiene prácticamente en cero la nominal, con lo cual se le está dando la mano al sector productivo para lograr una recuperación, esa sí sólida, a tasas del 5% y no el lánguido 2 y 2,5 que tendremos en Colombia. ¿Reducir las tasas de interés no es peligroso en un momento como este con el fenómeno del Niño impactando el precio de los alimentos? No, yo creo que dentro de las cláusulas de inflación objetivo está muy claro el expediente, que cuando se trata de un choque de carácter climático como el que mencionas, eso no debería llevar a alterar la política monetaria del Banco de la República. Por eso nuestras medidas toman en cuenta dónde está la inflación subyacente, está en 3%, la meta de la República está en la puntual en 3 y podría irse hasta 4, así que por ese lado lo que nos preocupa en este momento es la elevadísima tasa de desempleo del 12% y con los problemas que tenemos a nivel comercial con Venezuela y el colapso de las exportaciones y la apreciación de la tasa de cambio, como nos había dicho el Banco de la República, si se van a equivocar en este año, tiene que ser dándole la mano al sector productivo. Sin embargo, en otros países de América Latina comienza a hablarse de una subida en las tasas de interés, por ejemplo en Brasil. Brasil es muy particular, primero porque ellos sí se están preparando para una recuperación dinámica a tasas del 5% y probablemente cerraron el 2009 en una tasa ligeramente positiva. Creo que la película es totalmente diferente de lo que ocurre en Brasil a lo que ocurre, por ejemplo, en Chile, que ya lo mencioné, o el caso de Colombia. Yo creo que Colombia, enfrentando la tasa de desempleo más elevada de América Latina, de una parte, y un problema de apreciación cambiaria, precisamente porque las finanzas públicas se encuentran maltrechas y el Ministerio de Hacienda ha continuado monetizando como lo hizo en el 2009 y ahora en enero, pues eso tumba la tasa de cambio a niveles de 1950. Solo la turbulencia electoral en Colombia ha hecho que repunte a niveles de 2000, siendo todavía ello insuficiente. ¿Qué efecto puede tener precisamente esa turbulencia electoral en la tasa de cambio de los meses que vienen? Bueno, tradicionalmente los años electorales son de alta volatilidad cambiaria. Ahora, para los que estamos acostumbrados, estamos experimentando relativa tranquilidad, en buena medida porque Colombia se encuentra relativamente bien parapetada para enfrentar esa turbulencia internacional. El año 2009, a pesar de que sacamos un crecimiento cero, fue un buen año para el país si se toma en cuenta que América Latina se contrajo a tasas del 2%. Pero más allá de la volatilidad cambiaria, creo que sí hay cierto resquemor internacional sobre este tema de Uribe 3 y la altísima incertidumbre que rodea los estamentos de las Cortes y el tema del referendo y el apretadísimo cronograma que le espera al país. Estamos a 3 meses de elecciones y no hay candidatos sólidos por cuenta de esta castración política que se ha generado con el fenómeno neopopulista de reelecciones una tras otra, preguntándole al pueblo en vez de hacer respetar
la llamada democracia representativa. ¿Qué puede tener más efecto sobre la tasa de cambio? ¿Un eventual tercer periodo del presidente Álvaro Uribe o el hecho de que el presidente Álvaro Uribe no se pueda presentar en las próximas elecciones? No, como te decía, yo creo que la turbulencia cambiaria ha sido realmente menor, o sea, un salto de 1950 en la TRM a 2000 es perfectamente manejable y de hecho creemos que hay espacio para llevarla a 2100 y ojalá ello ocurra, no por la turbulencia política, sino porque la caída en las exportaciones a el mismo Venezuela, que fueron del orden de 30% en dólares, es decir, vamos a cerrar con 4.200, 4.300 millones de dólares de exportaciones en el 2009, cuando en años anteriores habíamos tenido 6.100. Entonces, eso llama a una corrección de carácter estructural y ojalá, repito, se dé en esa dirección, que sería muy bien recibido por el sector exportador, que entre otras no solo está en calzas prietas por el fenómeno venezolano, sino que el factor climático, por ejemplo, le está pegando muy duro al sector exportador de flores. A propósito de Venezuela, bueno, los cálculos del gerente del Banco de la República es que las exportaciones este año podrían caer a 1.500 millones de dólares, precisamente de más de 4.000 de lo que viene registrando el año 2009. ¿Le suenan a usted esas cifras? ¿Le cuadran? Me parece un poco exagerado. 1.500 millones de dólares de exportación a Venezuela era lo que teníamos por allá en los años 2000-2003, cuando Chávez no había cumplido su cometido de acabar con todo su sector productivo. Una vez lo hace de manera exitosa y contundente, pues tiene que pasar a duplicar y triplicar el nivel de exportaciones a esos 6.100 que llevábamos. Nuestro pronóstico es que probablemente, habiendo cerrado el año anterior en 4.200, al finalizar el año 2010 tenemos una cifra muy preocupante del orden de 3.800, pero no serán los 1.500 que me dice usted habla el Banco de la República. Esa cifra es exagerada, entonces. Sí, nos parece que realmente, primero por un elemento factual muy importante, y es que cerca del 40% de las exportaciones que hace Colombia a Venezuela tienen el carácter de agroalimentario. En ese sentido, si bien Venezuela, miembro ahora de Mercosur, puede pasar a fondear parte de esas importaciones industriales en Brasil, eventualmente en Argentina, las de alimentos no son fácilmente sustituibles y por eso pensamos que allí la elasticidad precio y la elasticidad a la tasa de cambio es de menor cuantía. ¿Qué va a pasar con el crecimiento del país? Con Venezuela cayendo, de todas maneras, en una u otra magnitud, pero cayendo. Efectivamente, creemos que la Venezuela se va a estar contrayendo a tasas del orden del 2%. En todo caso, la devaluación reciente que acaban de hacer con el manejo de la tasa de cambio múltiple, llevándola una a 2,60, la otra a 4,30 respecto del 2,15 que estaba vigente, les va a permitir de alguna manera algún tipo de estímulo, digamos, y de freno en su carácter de importaciones. Eso nos va a golpear a nosotros muy fuertemente. Hemos calculado aquí que la tasa de cambio real ponderada para el exportador típico colombiano, que va 70% de la tasa paralela y 30% al sistema de tasas de cambio múltiples, va a registrar una apreciación del orden del 10%. Eso implica un encarecimiento para el comprador de Venezuela y ese va a ser pues otro golpe adicional que lo tenemos metido en ese cálculo de 3.800 millones de dólares. Eso obviamente pues frena la industria, la recuperación del comercio, y con estos temas, además de intervenciones directamente a los almacenes y los distribuidores colombianos allá, claramente se daña la cadena de exportación que allí se tenía. ¿Cuál es su apuesta de crecimiento de la economía colombiana este año? Nosotros tenemos un pronóstico del orden de 2.3 para el 2010 y cuidadosamente lo hemos bajado de un 3% que traíamos, teniendo en cuenta todos estos sinsabores de tipo comercial y cambiario que estamos comentando. Veía que en los cálculos de ANIF está una recuperación del comercio que tendría un comportamiento mejor que el del resto de la economía, con un 2.6%. ¿Qué va a pasar con la industria? El comercio pesa más o menos el 16% del Producto Interno Bruto, la industria pesa otro tanto. La industria se estará contrayendo al cierre del 2009, creemos, a una tasa entre el 6 y el 7%.